Observando el llamado que se les hace a las 7 iglesias, que es pues la historia de la iglesia cristiana a través de los tiempos, y pues cuando uno lo estudia se da cuenta que unos periodos de tiempo duraron más que otros y otros menos, y el más corto fue el periodo apostólico, la primera iglesia que es mencionada, Éfeso. Y bueno, está allí la iglesia en la Edad Media, la iglesia poderosa, cuando se da el edicto en el 313 acerca de la libertad religiosa, y luego se nombra el cristianismo como la religión del Imperio Romano, la religión universal. Todo esto está aquí relatado perfectamente, profetizado, pero junto con ello hay una serie de principios, de verdades, que pueden servir a nosotros como metas. Las metas de una iglesia las traza también la palabra de Dios. Y si bien pudiéramos tener 100, 200 metas, 50, se hace poco práctico poder tener control sobre semejante cantidad de metas. Así es que lo que vamos a hacer es tomar una verdad de cada una de las iglesias para tomarlos como metas para nuestra iglesia, que sea la meta de nuestra iglesia. Y ustedes podrán ir viendo el alcance, la duración y las implicaciones de estas metas, pero que se conviertan en las metas de nuestra iglesia. De aquí en sus siguientes, por lo menos mínimo 4 años más, de aquí a que celebremos con el favor de Dios el 25 aniversario, y eso si el Señor Jesucristo no viene antes. Eso si el Señor Jesucristo no viene antes, porque, bueno, eso ya lo vamos a ver después, lo que está en mi mente, ya luego. Pero, volviendo a nuestro asunto, debemos observar que podemos y debemos tener metas, pero estas metas no pueden ser el resultado solamente de nuestra inteligencia, de nuestra observación, de nuestra capacidad para ver lo que se puede hacer, sino que estas metas también debieran de ser bíblicas. O sea, que la palabra de Dios nos provea también las metas a las que queremos llegar, lo que queremos nosotros lograr, y en un momento dado poder decir, lo logramos, llegamos ahí. Por tanto, en estas 7 profecías, de los 7 periodos de la historia de la iglesia cristiana, hemos de encontrar también 7 metas que deben de quedar grabadas y establecidas para nosotros como la Iglesia Bautista Monte Oreb. Así es que vamos a orar para poder entrar a observar las metas en los siguientes años y en la historia de nuestra iglesia, quiera Dios que así sea. Oramos. Padre bendito, gracias por la oportunidad de celebrar este 21 aniversario de una manera muy sencilla, pero de una manera también profunda, porque básicamente esta predicación trazará el sendero y el camino que seguiremos en los próximos años como iglesia. Que se cumpla, Señor, cada meta, cada propósito, y que podamos, al establecer estas metas, en el 25 aniversario, si nos concedes, Señor, llegar, y tú no vienes antes, estemos presentes nosotros o no, que se pueda evaluar si efectivamente se llegó a cumplir con estas metas que nuestra iglesia se debe de trazar. Esta es una declaración de trabajo, esta es una declaración hacia el futuro, esta es una declaración de objetivos que debemos de buscar todos juntos, unidos, como se predicó en la mañana, en perfecta unidad, con la fortaleza que necesita la iglesia para cumplir y trazar, Señor, estas metas que son bíblicas, que no son el resultado de la planeación personal o del análisis de la situación en el presente, sino tomarlas en verdad de la Biblia. Oramos, Padre, que así sea, y pues te agradecemos de antemano nuevamente por el aniversario, en nombre de Jesucristo. Amén. Capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La primer gran meta que debemos de trazarnos como iglesia es no dejar nuestro primer amor.
Esa es la meta, no dejar el primer amor, no dejar de estar entusiasmados por leer la Biblia, no dejar de estar expectantes al venir a la iglesia, no dejar de orar, no dejar de enseñar, no dejar de testificar. Cada vez debemos de hacerlo con el mismo amor, con el mismo fervor con el que empezamos la obra, con el que se inició esta iglesia hace 21 años. Ese primer amor debe de permanecer, debe de continuar. No debemos de caer en la actitud de decir, no, eso ya pasó. Ese deseo de hacer algo, ese deseo, ¿verdad? Ese sentir, ese deseo, ese fervor, ya pasó y ahorita nosotros estamos en otra situación. No, mi hermano, debemos de seguir con esa emoción de venir a la iglesia, debemos de seguir con ese nerviosismo de salir al evangelismo, debemos de seguir con ese deseo de ser fieles, de asistir a la iglesia, de amar a los hermanos, de convivir con los hermanos. No podemos dejar el primer amor. Esa es la meta. No podemos enfriarnos, no podemos simplemente convertirnos en cristianos que calentaron sus sillas. Ustedes vieron las fotos, todas son con gente trabajando, todos están trabajando. O trabajando con los niños, o trabajando en la construcción, o trabajando en algo, pero todo el tiempo era trabajar y trabajar. No debemos de permitir que se pierda nuestro primer amor. No debemos de permitirlo, no debemos de permitirnos convertirnos en cristianos apáticos, fríos, viejos, pálidos, sin entusiasmo, sin iniciativa, sino ya calientasillas. Cristianos que ya les da lo mismo si vienen o no vienen, que ni se dan cuenta. Usted sabe quiénes no vinieron en la mañana. Usted y yo sabemos quiénes no estuvieron. Y sabemos qué no se hace. No debemos dejar nuestro primer amor. Y quiero decir 3 cosas específicas en esto, a pesar de todo lo que ya se ha mencionado. El sentir por las cosas de Dios no debe menguar. No debe de menguar. Mire, hay una gran diferencia. Cuando esta obra era una misión, cuando se fundó como iglesia, a este punto en el cual estamos. Y una de ellas debe de ser que tenemos un gran celo de las cosas de Dios, pero con ciencia. O sea, sabiendo las cosas, porque al principio era un celo sin ciencia, no sabíamos. Eran unas ganas y era un fervor y era ese ánimo de hacer las cosas, ese sentir en el corazón, pero sin saber muchas cosas. Ahora sabemos más. Ahora sabemos muchísimas más. Ahora estamos a 30 años de distancia de cuando esta obra empezó. De hecho, 31 años. Esta obra empezó en 1989, allá en febrero del 89. Y cambió a octubre cuando nos organizamos como iglesia, porque no me parecía a mí correcto ni justo celebrar el 10º aniversario de una misión. 10º aniversario de una misión, pues con 5, 6 años, 7, y de una misión en Tijuana, y en esa Tijuana de hace 20 y muchos años, donde la gente estaba abierta y escuchaba y asistía y aceptaba. Ahora se ha cerrado mucho por los malos testimonios y por el trabajo también de las sectas, ¿cómo no? Pero no debemos dejar atrás ese sentir por las cosas de Dios. Ahora ese sentir lleva más conocimiento. No sabemos lo mismo que hace 30 años, sabemos mucho más, conocemos mucho más, y ahora debemos de mantener ese sentir, pero con un mayor conocimiento, con un mayor amor también. No debemos dejar nuestro primer amor en el deseo de hacer las cosas de Dios. El deseo de hacer las cosas de Dios. En pocos años, estamos hablando del 89 al 2006, ¿cuántos años son del 89 al 2006? ¿17 años? En 17 años no paramos de construir. Y todavía después de que construimos el santuario, ¿cuántos años más nos tocaron para poder tener lo que tenemos ahora y decir, bueno, en cuanto a construcción, pues necesitamos volver a empezar porque los baños que hicimos al principio hay que cambiarlos? No podemos detenernos, debemos de seguir con el deseo. No podemos cansarnos y decir, ya hemos hecho mucho. Ya evangelizamos muchas veces esta colonia, ya construimos demasiado,
ya hicimos mucho, ya. No, tenemos que seguir, no debemos dejar el primer amor. Tenemos que seguir con el deseo de las cosas de Dios. Debemos de continuar en tercer punto, el fervor por servir a Dios. No se nos debe de acabar, no debemos de cansarnos. Hay muchos cristianos que han perdido ese fervor. Andando en el evangelismo por allá, en aquella parte, hacia arriba, llegué, toqué una puerta y salió un hombre, mire, soy cristiano, yo también soy pastor de una iglesia. Pero mira, joven, me dijo, mira, joven, porque en ese tiempo todavía estaba joven. Yo andaba así como tú, tocando puertas, invitando a la gente, pero la gente no quiere, y la gente no le interesa, y ¿sabes qué? Yo ya no hago eso. Que vaya el que quiera y el que no quiera que no vaya, a mí ya no me importa. No podemos llegar a eso. No debemos perder el primer amor, no debemos de rendirnos, no debemos dejar el fervor por servir al Señor. Debemos estar entusiasmados por un ministerio. ¡Ay, un ministerio! Lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. La clase ministerial, sí, entusiasmo y fervor por la clase ministerial, fervor por venir a la iglesia, amor por las cosas de Dios. Amén. Esa es la primera meta que tenemos. De aquí a 25 años, hermanos, tener un mayor amor por el Señor. Recién que fuimos salvos, nos enamoramos del Señor. Estábamos enamorados del Señor y de las cosas de Dios, enamorados. Pero ese enamoramiento pasa. Y es como el enamoramiento de un joven. Es un enamoramiento que va a pasar, pero si cuando el enamoramiento se acaba hay amor, las cosas perduran. Han pasado, por ejemplo, los que tienen años de casados. Le preguntaba al hermano Francisco cuántos años tenía de casado. Me decía que 43. Esa es otra cosa, ya es otra relación. Ya no es esa relación de entusiasmo, de pasión. Es otra cosa y es una cosa superior. Es superior, es la plena necesidad de la otra persona para vivir. Es el saber que la otra persona es la mitad de uno. Y no voy a abundar mucho, porque lo que quiero señalar con este ejemplo es que nosotros pasamos ese tiempo de enamoramiento, de ese fervor, de ese enamoramiento, pero ahora amamos al Señor. Ahora entendemos lo que es amar al Señor. Ahora somos capaces de hacer las cosas no porque tengamos una energía de enamoramiento, sino porque amamos al Señor, por eso lo hacemos. Amén. Ya no es ese entusiasmo de leer por primera vez la Biblia y descubrir, como la primera vez que le tomaron de la mano a alguien, ¿verdad? Ese enamoramiento. No. Ya ahora es algo más maduro, más sensato, pero no ha dejado de ser amor. Ahora es cuando más debiéramos mostrarle al Señor nuestro amor por Él, sirviéndole, sintiendo amor por las cosas de Dios, sintiendo el deseo de las cosas de Dios, sintiendo el fervor por servir a Dios, por hacer algo para Dios. Amén. Vamos al capítulo 2, versículo 10. Esa es nuestra primer gran meta. No dejes tu primer amor. Arrepiéntete, le dice el Señor, porque sí se puede volver al primer amor. Sí se puede volver. Aquel que no ha tenido ministerio en años o en meses, nuevamente decir, quiero un ministerio, necesito un ministerio, y una vez que me lo den voy a hacerle así, voy a hacerle así. Y ahora hay más conocimiento que antes había, hermanos amados. Ahora hay más conocimiento que antes. Antes no sabíamos cómo hacerlo. Mire, cuando yo empecé en la obra del Señor, no sabía cómo hacer una visita. No tenía la menor idea. Me acerqué a un hermano, el hermano Arnulfo, para ver cómo él llevaba a cabo las visitas, porque no tenía la menor idea de qué era eso. Ahora lo sabemos. Ahora podemos hacer mucho más. No dejar nuestro primer amor es la meta de nuestra iglesia. Número 2, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Hasta pareciera que bien pudiéramos ponerle, no temas en nada cuando venga el COVID-19, ¿no? He aquí el diablo echará a algunos en el hospital, de vosotros en el hospital, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, y yo te daré la corona de la vida. Esa es nuestra segunda meta, ser fieles hasta la muerte. Ser fieles hasta la muerte.
Y aquí hay dos cosas que debemos entender por ser fiel hasta la muerte. La primera es, bueno, voy a ser fiel hasta que muera. Voy a ser fiel al Señor hasta que yo muera. La segunda es, voy a ser fiel aunque muera siendo fiel. ¿Amén? Y las dos están en lo correcto. Sé fiel hasta la muerte. Ya sea que por ser fiel llegues a morir, o ya sea que finalmente llegue el día de tu muerte y hayas sido fiel, eso es lo que quiero. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La segunda meta de nuestra iglesia es ser fiel hasta la muerte. Hasta que el Señor Jesucristo venga, o hasta que la muerte llegue a nuestra vida, tenemos que mantenernos fieles. La meta de nuestra iglesia es que esta iglesia debe de llegar al rapto. Esta iglesia debe de llegar al rapto. A lo mejor ya no nos toca a nosotros y le toca a nuestros hijos o a los que vienen detrás de nosotros siendo salvos. A lo mejor no les toca a ellos sino a los nietos, pero a alguien le tiene que tocar existiendo la Iglesia Bautista Monte Oreb. Es nuestra meta. Es nuestra meta morir siendo fieles al Señor. Es nuestra meta y debe de ser nuestra meta que si nos toca morir por ser fieles, así que sea. ¿Sabe a quién le está escribiendo esta porción de profecía el Señor? A la segunda iglesia, a la iglesia perseguida, a la iglesia de Éfeso, la iglesia, de Esmirna. No temas lo que vas a padecer. La persecución de los emperadores romanos se va a desatar en este periodo de la iglesia. Desde antes de por ahí del año 60 ya empieza la persecución, el asesinato, el homicidio de los cristianos, y se va a extender hasta el 313, siglos de persecución. Los cristianos arrojados a las fieras, los cristianos crucificados, los cristianos quemados vivos, los cristianos usados para que los gladiadores practicaran con ellos, los cristianos que murieron en el circo romano, los cristianos que murieron perseguidos en las iglesias. Sé fiel hasta la muerte. Y ahora resulta que por el COVID las iglesias cerraron. Hay que volverlo a decir. Sé fiel hasta la muerte. Y lo primero que los cristianos que saben que cuando mueran van a ir al cielo es llenarse de miedo de, ay, no me vaya a enfermar. Hay cristianos muertos de miedo por el COVID-19. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debe de permanecer, hermanos. Una vez más se debe de mencionar. No estamos diciendo no tomes ninguna medida. No, sí, toma todas las medidas que te dicen, pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte quiere decir, como lo señalé primero, que la iglesia llegue al rapto. Que la Iglesia Bautista Monte Oreb exista cuando ocurra el rapto. Y no que se haya acabado antes, que se haya apagado, que las instalaciones, miren, aunque nos quitaran estas instalaciones, la Iglesia Bautista Monte Oreb tiene que continuar y tiene que haber un grupo de cristianos que se llame Iglesia Bautista Monte Oreb, que se vayan con el Señor en el rapto. Amén. Esa es la meta. Esa es la meta. Ese es el propósito. Cristianos fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte también, que la iglesia nos sobreviva. Esa es la siguiente meta. La siguiente meta es que la iglesia nos sobreviva. Aquí y ahora está sentado el siguiente pastor de la Iglesia Bautista Monte Oreb. Y mi meta y objetivo es encontrar primero, ver quién es, y empezar a prepararlo ya al que va a ser el siguiente pastor de la Iglesia Bautista Monte Oreb. Si no está aquí, entonces por eso todavía no lo encontramos. Hay que ganarlo para Cristo, hay que enseñarlo, guiarlo y dirigirlo para el que sigue, porque si el Señor no viene antes de que nosotros tengamos que morir, la iglesia nos tiene que sobrevivir. La Iglesia Bautista Monte Oreb tiene que seguir adelante con o sin nosotros. Amén. Así es que hay que orar por el siguiente pastor de la Iglesia Bautista Monte Oreb, que necesita empezar a prepararse. No sé si en 5 años, si en 10 años, no lo sé. Nadie lo sabe. Pero ya debe de estar. Ya debe de estar. Ya debe de estar como una meta y un propósito. Porque ¿qué van a hacer si el Señor me manda a la obra misionera? ¿Qué van a hacer si un día el Señor me dice, ok, a la obra misionera?
Y en cuanto el Señor me diga la obra misionera, me voy a ir a la Ciudad de México. ¿Qué van a hacer? Ahora, si el Señor no me dice, pues aquí voy a estar, pero no voy a vivir para siempre. Todavía no me pega el COVID, así es que hay que ver qué va a pasar. Sé fiel hasta la muerte, debe de ser la siguiente meta de nuestra iglesia. Que la iglesia llegue al rapto, que la iglesia nos sobreviva. Que nosotros los creyentes no dejemos de congregarnos. Nadie tiene autoridad para cerrar una iglesia, nadie. Estaba leyendo que, no recuerdo en qué país de Sudamérica, dijeron: ok, no nos dejan entrar a nuestro edificio, nos vamos a reunir en un parque. Y allá llegó la policía y arrestaron al pastor y a todos los que pudieron. Si eso va a ser así, que así sea. Amén. Que así sea, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Lo dice la Biblia, no es una ocurrencia personal, no es una idea, ¿verdad?, de cierto liderazgo, no. Se lo vuelvo a leer, 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, a ver si sí es cierto. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la meta. Ser fieles hasta la muerte. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta es la iglesia poderosa. Resulta de ser que el emperador romano Constantino decreta la libertad religiosa en el 313. Luego, 3 o 4 años después, no recuerdo con exactitud, dice: ¿saben qué? No, eso de la libertad religiosa no. Y como él era el emperador, él podía emitir leyes así. Dijo: queda prohibida toda religión excepto el cristianismo. La religión universal, católica, del Imperio Romano es el cristianismo basado en la enseñanza de los apóstoles. La iglesia apostólica, católica y romana, basada en los apóstoles, universal, católica, catholicus en latín, y cristiana, ¿verdad? Católico, apostólico y romana, porque era la religión del Imperio Romano. No de la ciudad de Roma, del Imperio Romano. Y eso está pasando aquí. Y dice: yo tengo algunas cosas contra ti. Como que hay muchas cosas que están mal y no haces nada. La tercera meta que debemos de tener como iglesia es la separación del error. Debemos separarnos del error, no de los cristianos, pero del error. Donde haya un error, debemos nosotros apartarnos. Dice: tengo contra ti que ahí están los nicolaitas, ahí está la enseñanza de la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco, y ahí tienes también la doctrina de Balaam que enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Dios. Entonces, yo quiero que tú te apartes del error, y esa debe de ser nuestra meta. Si hay algo que esté mal en nuestra iglesia, lo tenemos que corregir. Amén. O sea, si hay algo que se enseñó y está mal, se va a corregir. Si hay algo que no es verdad y se dijo que era verdad, se va a corregir. Si hay algo que sea un error, se va a corregir, se va a arreglar. Pero todo en base a la palabra de Dios. Amén. Si hay algo que está mal, hermanos, lo vamos a corregir, lo tenemos que arreglar, nos tenemos que apartar del error. Por eso no queremos saber nada del pentecostalismo. Por eso no queremos saber nada de esos milagros y esos jolgorios y esas fiestas y esos conciertos de cristianos. Es un error tras error tras error. El ecumenismo es un error, el pentecostalismo es un error, el carismatismo es un error, el fanatismo es un error, el fundamentalismo está cayendo en un gigantesco y monumental error. Y yo no estoy diciendo vamos a alejarnos de los cristianos, no, vamos a alejarnos del error. Vamos a apartarnos del error. ¿Y qué va a pasar si todos caen en el error? Bueno, alguien tiene que permanecer y nunca pasa eso. De pronto uno pensaría,
fuimos la única iglesia que no cerramos. No, mi hermano, hay muchas iglesias que no cerraron ni un solo servicio, para la gloria de Dios. Elías le dice al Señor, Señor, nada más quedé yo. No, fíjate que no, yo nunca hago eso. Yo me he reservado, ¿cuántas? ¿700? ¿400? Rodillas que no se han doblado delante de Baal. Yo los tengo allí yo me encargo. No te creas tú que eres el único. No, hermanos, no somos los únicos, ni pretendemos ser los únicos. Pretendemos ser bíblicos. Amén. Amantes de la verdad y separándonos del error. Así es que nuestra siguiente meta en estos años es apartarnos del error. Hay algo que se está haciendo mal, nos hacemos a un lado. No participamos de ello, no estamos juzgando a ninguna iglesia, ni estamos señalando a nadie, ni estamos diciéndoles cambien. Estamos diciendo, nosotros no. Es que ya todos traen su rondalla, nosotros no. Nosotros no traemos rondalla. Que ya hay cristianos que creen que no se peca, nosotros no. Nosotros creemos que somos pecadores y que si alguien dice que no peca, está haciendo a Dios mentiroso. ¿Está diciendo que Dios es un mentiroso? Y Dios no es ningún mentiroso. Somos salvos, pero pecadores. Amén. No somos perfectos, no somos infalibles ni inerrables, somos pecadores. Y los pecadores confesamos nuestros pecados. Eso es la siguiente meta para nosotros: apartarnos, separarnos, alejarnos del error doctrinal, del error práctico. Hermano, hay quienes creen, insisto en esto y lo mencioné en la mañana, que si porque ya se casaron por el civil, ya los papás tienen que aceptar y rendirse y decir, bueno, yo no quería que te casaras, pero ya te casaste por el civil. Y que el pastor también diga, ya te casaste por el civil, bueno, pues ahora estoy obligado a casarte. Eso es un error práctico. La autoridad la tienen los padres. Y puede alguien estar viviendo con otro y tener hijos y aún así no estar casado si los padres dicen, yo no apruebo tu unión. Y a los ojos de Dios, lo que es verdadero y real, no importa que estén casados por el civil, a los ojos de Dios no están casados. Si Dios le dio la autoridad a los padres, a los tutores. Amén. Amén, hermanos. Hay que separarnos del error. Esa es nuestra siguiente meta. Del error, no de las iglesias. Ya no vamos a ir a esa iglesia. Ya no vamos a ir allá. Ya no vamos a ir a Antioquía por la música que tiene. No, vaya, hermano, visítelo, véalo. Nada más en esta iglesia, no. Aquí no. Y no nada más es, insisto, berrinche o capricho personal, porque cualquiera aquí que tiene la Biblia pudiera decir, a ver, pastor, ¿de dónde usted sale con eso? Y si no, si lo puedo demostrar, hermano, entonces hay un error que hay que corregir. La meta de la iglesia, no dejar su primer amor. Ser fiel hasta la muerte. La separación del error. Capítulo 2, versículo 25. Capítulo 2, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice el Señor. Siguiente meta de nuestra iglesia. Lo que tenemos, hay que retenerlo. Retener lo que ya se tiene. Lo que ya tenemos, hay que guardarlo, protegerlo, vigilarlo, cuidarlo, atenderlo y resguardarlo. Lo que sea que tengamos. Ya no nos vamos a agarrar, Dios nos va a dar otro santuario, destruyamos este. No. Mire, por ahí hay una silla rayada con una de las plumas rojas que están ahí para llenar los sobres. Alguien ahí lo rayoneó la silla. No, pues cuida lo que se nos ha, lo que el Señor nos da, lo debemos de cuidar. Retén lo que tienes. Y no me refiero solamente a lo material, no, me refiero a todo. Hermano, si ya tienes un ministerio, reténlo. No lo pierdas. Que nadie te lo quite. A menos que sea para tener otro más. Si en un momento dado tú dices, yo soy, como ha pasado aquí, soy diácono de la Iglesia Bautista Monterrey, pero Dios me tiene preparado otro ministerio, que es empezar una iglesia, hermano, adelante, correcto. Pero si nada más vas a dejar de ser maestra, o de ser líder, o de tener un ministerio porque no tienes ganas, porque estás desanimado, te equivocas. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, dice la Biblia, que sería la cuarta meta de nuestra iglesia para estos próximos años. Lo que tenemos,
Hay que cuidarlo, hermanos, hay que retenerlo. No podemos nosotros estar perdiendo las cosas. Ahora, retener lo que ya se tiene. Primero, lo que ya hemos logrado. Lo que ya hemos logrado no podemos perderlo. Lo que ya hemos alcanzado no podemos perderlo. O sea, romper con las iglesias, ¿por qué razón? No hay ninguna razón. Retén lo que tienes, no lo pierdas. Lo que hemos logrado hasta aquí, no podemos simplemente entregarlo y rendirnos y dejarlo. Lo que ya se ha iniciado, lo que ya se ha alcanzado, lo debemos de retener. Ahora, debo de ser específico en lo personal. Mi hermano, si ya estás leyendo la Biblia todos los días, no lo pierdas. No lo pierdas, no lo dejes. Ya lo lograste, ya lo lograste, ya lograste leer la Biblia o escuchar la Biblia todos los días. No lo dejes, no lo pierdas, retén lo que tienes. Ya lograste entrar a la clase ministerial, no lo dejes, no lo pierdas, termínalo, vuelve, acábalo, lo que sea, no lo dejes, no lo pierdas. Vuelvo a enfatizar este hecho: tienes un ministerio, no lo dejes, no renuncies a él, no lo botes, lucha por tu ministerio. Todo lo que ya has logrado, todo lo que ya has alcanzado, ya finalmente dejaste algún vicio, no vuelvas a él, retén lo que tienes. Cuida lo que tienes, todo lo que hayas logrado como cristiano y como iglesia. Hemos alcanzado la independencia económica, no podemos dar marcha atrás. Ya estás dando tu diezmo, no dejes de darlo, no dejes de darlo. Ya es para toda tu vida será este asunto del diezmo. Ya has empezado a dirigir, ya has empezado a predicar, ya has empezado a hacer, no lo dejes, no lo pierdas. Hermanos, hemos empezado la obra misionera y no la vamos a parar. No lo vamos a parar. Lo único que vamos a hacer es cada año buscar aumentar los recursos para la obra misionera. Cada año seguir invitando a otros para que quieran ir a la obra misionera. Cada oportunidad que nos dé el Señor no la podemos desperdiciar. Retén, dice la Biblia, lo que ya tienes. Capítulo 3, versículo 3. Vamos a avanzar, porque hay cosas muy importantes aquí que debemos de ver. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La quinta meta que debemos de trazarnos para este año, para estos años que vienen por delante, aparte de no dejar nuestro primer amor, aparte de ser fieles hasta la muerte, aparte de separarnos del error, además de retener lo que ya hemos logrado y lo que hemos alcanzado, es guardar las cosas. Esa es la siguiente meta, guardar las cosas. Ahí lo dice el versículo 3 del capítulo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Guárdalo, guárdate, guarda lo que has recibido. Acuérdate de ello y guarda lo que has recibido. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos recibido y que debemos nosotros de guardar? Cuando dice guardar, es mantener, es retener, es proteger nuevamente. Dice ahí la Biblia para no desviarnos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Lo que has oído. Lo que has oído, guárdalo. Lo que has oído, guárdalo. Eso quiere decir que lo que has oído es lo que vas a tener que enseñar a otros, sin desviarte de lo que has oído. Miren, hermanos, hay cristianos que creen que cuando uno es capaz de estar en desacuerdo con el pastor por algo que el pastor enseña o predica o dice, es cuando uno está ya listo para ir a la obra. Y eso es mentira. Eso no es cierto. El hecho de que alguien pueda decir esto que se está enseñando no está bien o esto que se está diciendo no está en la Biblia, eso es para todos los cristianos. Y ustedes tienen la responsabilidad de traer la Biblia a la iglesia para poder corroborar que lo que les está diciendo el pastor sea la verdad y no les esté inventando cosas. Y todavía pueden irse a su casa y tomar apuntes y repasar todo lo que se les predicó para ver si efectivamente lo que se les dijo, lo que oyeron, es la verdad.
Si eso es lo que oíste, no lo cambies. Hermano, ¿cuántas veces, si hay alguien que vaya a ir a la obra, escucha esto, pídele permiso a tu iglesia para salir? No te quedes tú con el poder y la autoridad y no engañes a los hermanos de que lo que tú dices es lo mejor. Prepara a tus hermanos para que tomen liderazgo y sean capaces de tomar decisiones, y sométete a tu iglesia. Eso es lo que han oído. Eso es lo que han oído. Lo que han oído es que son responsables de buscar la voluntad de Dios sin estar, oye, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Oye, ¿y tú qué crees que sea la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que sea el diácono? ¿Será la voluntad de Dios que sea aquel? ¿Tú por quién vas a votar? No. Lo que han oído es que cada uno es responsable por sí mismo de buscar la voluntad de Dios y manifestarlo a través de su voto cuando la iglesia va a decidir qué se va a hacer o qué no se va a hacer. ¿Amén? Guarda las cosas que has oído. No queremos, hermanos, hermano Wilfrido, hermano Tamayo, hermano Omar, el día ustedes entregaron su vida para servir al Señor, el día que se vayan de esta iglesia, no se la vayan a pasar fuera de su iglesia. No vayan a renunciar a todo lo que han oído, porque pareciera que todo lo que han oído ¿se les olvidó? Ya se les olvidó. Y hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren, y deciden lo que quieren. Y deciden qué se va a hacer con la ofrenda misionera, y le vamos a dar tanto porque yo digo. No, y la votación, y la iglesia, y todo lo que se ha oído. Hay que guardar las cosas que hemos oído. Y continúa, aquí viene una parte también muy importante en el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, si has dejado de hacer lo que has oído, arrepiéntete. Eso es guardar las cosas. Eso es guardar las cosas. O sea, yo oí y la palabra de Dios dice así, y no lo he hecho, y me arrepiento. Hermanos que no están escuchando la Biblia, arrepiéntanse. Pídanle perdón a Dios por haberse revelado y no estar haciendo lo que se les dice que deben de hacer. Y háganlo. Arrepiéntete, dice la Biblia. Arrepiéntete, eso es guardar las cosas. ¿Cómo vamos a guardar las cosas? Las cosas que has oído. Pero ¿y cómo las voy a guardar? Pues cuando te des cuenta que estás mal, te arrepientes, pides perdón a Dios y las vuelves a hacer. Y las vuelves a hacer. Y las vuelves a vivir. ¿Cuántas veces has escuchado salir al evangelismo y estarle testificando a los demás? Hace meses, hace años que no ganas almas, hermano, hermana. Hace meses, hace años que no llevas el evangelio a nadie, que no invitas a nadie a la iglesia. Hace años. Es lo que hemos aprendido, a salir al evangelismo. Es el propósito central de nuestra iglesia. Es lo más importante que hay que hacer. La obra misionera, bueno, entonces lo que has oído y no estás haciendo, arrepiéntete y vuélvelo a hacer. Eso es guardar las cosas. Apenas llevamos 21 años independientes y ya se nos olvidó el evangelismo. Apenas llevamos 21 años independientes y ya no hay evangelismo. ¿Qué pasaría en 40 años sin evangelismo? Ahora donde está el hermano Marcos Acosta, y qué bueno que esté allí. Cuando fuimos la primera vez, había 3 ancianas viudas, 2 ancianos viudos y el pastor, ya también anciano, más de 80 años tenía. No había jóvenes, no había niños, había muchas instalaciones, pero ya no había gente. ¿Sabe por qué? Porque dejaron el evangelismo. Dejaron de evangelizar. Fueron los cristianos que dijeron, al fin ya han nacido aquí. Mire, todos los que habían nacido allí no estaban allí. Porque el futuro de la iglesia no está en nuestros hijos que nacieron en el evangelio. Quiera Dios que sigan adelante, ¿verdad? Pero el evangelio de la iglesia está en el evangelismo. El futuro de Monte Oreb está en todas las almas que no han sido salvas y a las que todavía no hemos ido a testificarles
para que un día se hagan miembros de nuestra iglesia, se entreguen fervorosamente y sigan adelante con el Evangelio. La meta de nuestra iglesia es guardar las cosas que hemos oído, arrepintiéndonos por no haberlas hecho y volviéndolas a hacer. Volvamos, hermanos, a guardar las cosas que un día oímos que debíamos de hacer. Amén. Esa es la meta de nuestra iglesia. Guardar las cosas, retener lo que ya tenemos, la separación del error, ser fiel hasta la muerte, no dejar su primer amor. Capítulo 3, versículo 10. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y luego ya nada más va a faltar la Odisea. Por cierto, a la iglesia de Filadelfia Dios no le hace ningún señalamiento indebido o regaño. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, a estos cristianos que les tocó vivir en esto, ya no les tocó vivir este tiempo de la iglesia. Miren, hermanos, nunca en la historia del cristianismo se había predicado como ahora, tanto se ha predicado para que los cristianos vayan a la iglesia, para que los cristianos sean fieles. Busque usted una predicación al principio donde diga, sean fieles a la iglesia. Es que eso era automático. Se convirtió a Cristo, es un fiel. En el periodo anterior, antes de 1947, quien se convertía a Cristo no tenía nadie que estarle diciendo, asiste a la iglesia, ve a la iglesia, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Qué haces que no vienes a la iglesia? Cristianos, sean fieles a la iglesia. No se predicaba eso. No hay predicaciones de Spurgeon y no hay predicaciones de los Wesley, no hay predicaciones de este periodo precioso de la vida de la iglesia donde les estuvieran diciendo, sé fiel a tu iglesia. ¿Qué haces trabajando el domingo? Vete a la iglesia. No. Y a ellos no les tocó vivir este periodo tan terrible de la iglesia con la comunicación que tenemos ahora. Pero vamos a cuál es la meta de nuestra iglesia. Dice nuevamente el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La meta es guardar la palabra de Dios. La meta de nuestra iglesia, hermanos, es guardar la palabra de Dios. Hoy el hermano Varela mandó una foto, subió una foto al WhatsApp, ¿verdad? Y está fuera de una iglesia que dice Asambleas de Dios. Son Pentecostés. Las Asambleas de Dios están divididas en dos y son Asambleas de Dios. Pero quién sabe si sean cristianos. O sea, puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Justo estábamos viendo en sectas y religiones cómo poder identificar una herejía y luego cómo identificar una secta. Y una de las cosas que uno puede hacer es preguntar qué creen acerca de la salvación. Amén. ¿Qué creen de Jesucristo? ¿Qué creen de la Biblia? ¿Qué creen de las enseñanzas de la Biblia? Si creen en la Trinidad, si creen en la deidad de Cristo y sobre todo, ¿qué creen de la salvación? Entonces, cuando uno llega a un lugar así, pues pregunta, ¿verdad? Debe de preguntar para saber si son o no son cristianos. Porque a estas alturas ya no se sabe. Hay iglesias que dice Iglesia Bautista Fundamental y ya no predican a Cristo como su Salvador personal. Hay iglesias que pueden tener allí Iglesia Evangélica La Roca y puede que sí y puede que no prediquen el Evangelio. No se sabe ya. Ya no hay manera de saber. Antes un anuncio como ese era suficiente para saber quiénes eran y qué predicaban. Y ahora ya no. La iglesia de Playas, ¿verdad? Uno dice, no, pues es una iglesia evangélica de Playas, ¿cómo se llama? Se me olvida. La San Pablo, iglesia evangélica San Pablo. Pues ya no predican a Cristo. Hace años que ya no predican la salvación en Cristo. Hace años que va gente ahí que no es salva. Hace años que allí en ese lugar ya la salvación se olvidó y se volvió una moda el cristianismo. Y se ha dividido y ha tenido, pero cristianos, hace mucho tiempo que ya no hay allí muchos cristianos. ¿Me explico? Nosotros lo que tenemos que hacer es guardar la palabra de Dios, preservarla, resguardarla, cuidarla,
No que necesite de nosotros, no, que tenemos nosotros que apegarnos a la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando la Biblia, enseñando la Biblia, no nuestras opiniones ni pareceres, no la opinión de alguien. Pues yo opino que si la pareja no se lleva bien, pues que se separen. La Biblia dice que no hay divorcio. Amén. Ahora, si alguien quiere divorciarse, separarse, es su asunto, pero la palabra de Dios sigue diciendo que no hay divorcio. La palabra de Dios sigue diciendo que es pecado la homosexualidad. La palabra de Dios sigue enseñando que nadie nació homosexual y que no hay nada de mujeres que están atrapadas en el cuerpo de un hombre, ni hombres atrapados en el cuerpo de una mujer. No es cierto, son personas con problemas que necesitan del Evangelio. Tenemos que sostener, guardar la palabra de Dios en un mundo en el cual la Biblia ya no es la palabra de Dios, la Biblia tiene errores, la Biblia tiene contradicciones. No, la Biblia es la palabra de Dios verbal y plenariamente inspirada, sin errores y sin falla alguna, inefable, inerrable, infalible. ¿Amén? Tenemos que sostener eso. Esa es la meta. Y mientras más digan, bueno, es que pues ya debe de haber pastoras. La palabra de Dios claramente señala y dice, por la razón que usted quiera, pregúntele al Señor, lea la Biblia, no hay pastoras. Es que la modernidad y la igualdad, o sea, como seres humanos somos iguales, la mujer y el hombre. Y la palabra de Dios le sigue diciendo al hombre que trate a la mujer como a coheredera de la gracia de la vida, como igual. La palabra de Dios hace 2000 años enseñaba que el hombre debe de tratar a la mujer como su igual, humanamente hablando, pero cada uno tiene funciones diferentes. Cada uno tiene quehaceres diferentes y responsabilidades diferentes y responsabilidades compartidas. Y cada uno lo que le tocó hacer y le toca hacer. Y Dios le dio al hombre el ser el pastorado en las iglesias, no a la mujer. ¿Por qué la mujer es menos? No se trata de que la mujer sea menos, no, sino que Dios no le dio esa función a la mujer, no se la dio, fin. No entiendo, bueno, cuando estés en el cielo lo vas a entender. Pues nada, es cuestión de que tú aceptes lo que Dios dio. Ahora, ¿cuántas iglesias los hombres no quieren tomar el liderazgo? Los hombres no quieren predicar. Y lo que ha sucedido malamente en muchas iglesias es que no hay, todos los hombres, es que a mí me da pena, es que yo me chiveo, es que ay no, es que no sé hacer bosquejos, es que no sé hablar. Y las mujeres dicen, pues hazte a un lado, quítate, inútil. Pero eso no debería de pasar. Eso no debería de pasar. La Biblia sigue diciendo, porque no le permito a la mujer predicar en las iglesias. ¿Quieres enseñarle? Enséñale a los niños, enséñale a los intermedios, enséñale a las mujeres, a las señoritas. Pero si el varón es la cabeza de la mujer, ¿cómo la mujer se va a poner a predicarle al varón? La mujer es la consejera del varón, pero no la predicadora del varón. Y eso por señalar algunas cosas. Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que guardar la realidad de que Dios quiere que haya una diferencia entre hombres y mujeres y se pueda ver, que se vea quién es quién. ¿Quién es hombre? ¿Quién es mujer? ¿Le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello? Y por otro lado, la mujer, si no quiere traer el cabello largo, que se rape. Dice la Biblia, ¿no quieres traer el cabello largo? No, rápate. Dios quiere que haya una diferencia. Ropa unisex. El cristiano no debería de usar esas cosas unisex. ¿Quién eres hombre o eres mujer? Tenis unisex. ¿Traes tenis de hombre o traes de mujer? Camisas unisex. ¿De qué traes, no? Perfumes unisex también hay muchos. ¿Ya? Como el CK1, ¿no? Tiene que haber una diferencia. Pero no puedes oler a lo mismo. La mujer huele a flores, a algo bello, ¿verdad? Agradable. No, la mujer debe de oler a campo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Eso no es de mujer. Tampoco el hombre debe de oler a chivo, pero no es de hombres andar oliendo a flores. ¿Y su perfume? De flores, floral. No, Señor.
¿Amén? ¿Amén o no amén? Y eso no estamos diciendo que la mujer sea más que el hombre, ni el hombre más que la mujer, ni estemos actuando feminista ni machistamente, estamos actuando bíblicamente. Esto es lo que no debemos dejar. La Biblia. A la hora de educar a los hijos, la Biblia. Hacerlo como la Biblia dice. No, yo no le pego a mis hijos, pues qué mal. No, yo a mis hijos los torturo, pues qué peor. Hazlo como la Biblia enseña, como la Biblia dice. Ay, no, yo a mis hijos les doy todo lo que me piden. Mal, muy mal. No, yo a mis hijos no les doy nada. Muy peor también. Muy mal. No deberías de hacer eso. Haz lo que la Biblia dice. No, yo soy un buen esposo, le doy a mi familia todo el dinero que no. Si el esposo no nada más da dinero. Los bancos también dan dinero y no son esposos. Bill Gates da también una cantidad impresionante de millones de dólares y no es el esposo de nadie. Es que de su mujer, supongo. Y hacer de comer y tener limpia la casa no es, yo soy una buena esposa, ¿por qué? Porque hago de comer y tengo bien la casa. Eso lo puede hacer hasta un hombre. Hasta un hombre puede tener bien la casa y hacer de comer. Y eso no lo hace una buena esposa. Ser una buena esposa, un buen esposo está en la Biblia, aquí en la Biblia. Y básicamente es lo que nadie más puede hacer por tu esposo, eso es ser una buena esposa. Y lo que nadie más puede hacer por tu esposa, eso es ser un buen esposo. Como soportarla, amarla, cuidarla, hacerla feliz, hacerlo feliz, perdonarlo, ayudarle, porque como pobre hombre, necesita ayuda. Estaba el hombre creado por Dios, la mujer no había sido creada y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. O sea, Dios creó al hombre perfecto y aún así necesitaba ayuda. Por la idea de superioridad que dirá alguien. Y dice la Biblia, sí, la mujer fue creada por causa del varón, indiscutiblemente, pero también no hay varón que no nazca de mujer. Para que nadie se vaya a sentir más, ni nadie se vaya a sentir menos, ni nadie vaya a abusar de uno, ni nadie vaya a abusar del otro. Pero cada quien lo suyo. Hay que guardar la palabra, hermanos. Hay que guardar la Biblia, es lo que nos toca, guardar la palabra, es la meta de nuestra iglesia. No importa que todos se desvíen y se tuerzan, y quiera Dios que nadie se desvíe ni se tuerza. Quiera Dios que no pase eso, quiera Dios que no ocurra eso. No nos alegraría que alguien se desvíe y se tuerza, pero a nosotros como Iglesia Bautista Monte Oreb, nuestra meta es guardar la palabra. No importa que nos juzguen, nos señalen, nos digan, y a veces mintiendo. Guardar la palabra. Capítulo 3, versículo 17, para terminar. Capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque la iglesia de hoy tiene bienes materiales, tiene terrenos, tiene edificios, tiene recursos, camiones, transportes. Hay una iglesia en la Ciudad de México que creo que tiene 30 camiones. ¿Cuántos tiene Monte Sión allá, hermano Gersaín? ¿Cuántos camiones tienen para ruta? Como unos 30, ¿no? Y qué bueno que los tenga. Pero de lo que se trata no es decir, ¡ay, miren todo lo que tenemos! Porque te crees muy rico. Y yo te digo, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Hermanos, la meta para nuestra iglesia es ser capaces de reconocer nuestra condición. Es ser capaces de reconocer en qué estamos mal. Es ser capaces de identificar lo que estamos haciendo mal, como el evangelismo. Porque no vamos a andar ahí, no, nosotros tenemos 21 años y ya fundamos iglesia, qué bueno. No. Debemos de ser capaces de reconocer cuando somos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No podemos solamente fijarnos en lo que hemos hecho bien y descuidar todo lo que hemos hecho mal. Todo lo que no hemos hecho bien, todo lo que no hemos logrado, todo lo que no hemos alcanzado. Debemos de mantenernos con los ojos abiertos espiritualmente hablando para reconocer nuestra condición.
Amén, hermanos. Desventurado, es decir, que te está yendo mal. Debes de ser capaz, cuando algo esté mal, cuando algo vaya mal. Miserable, algo que te falta. Y a nosotros nos falta evangelismo, hermanos. A nosotros nos falta evangelismo. Nos falta evangelismo. Pobre, o sea, debiéramos de tener más ministerios. Y ahí estamos año con año. Los ampliamos, se derrumban. Los compactamos, aguantamos. Siguiente año, los ampliamos, se derrumban. Pobres de nosotros, somos pobres en ministerios. Somos pobres en hermanos que quieren servir. Somos pobres en hermanos que estén listos. Somos pobres en muchas cosas. Somos pobres en la asistencia a la oración. Ciego, o sea, que no ves. Hay muchas cosas que no vemos. Y debiéramos de reconocer y decir, pues es que lo hemos descuidado, lo hemos hecho mal. Desnudo, que nos faltan, que no tenemos todo lo que debiéramos de tener. Nos hace falta un salón social, nos hacen falta unos baños decentes, porque esos están infames. Pero también nos hace falta, hermanos, más liderazgo. Nos hacen falta más hermanos trabajando, nos hacen falta más hermanas, hacen falta más en la clase ministerial, hacen falta muchas cosas. Amén. Debemos de ser capaces de reconocer nuestra condición para corregirla. Para corregirla. En un pasado sí, sufrimos mucho con los jóvenes, ya no los jóvenes de ahora, sino los jóvenes de antes. Díganme cuántos jóvenes hay de esos. Porque todavía Iván y Lourdes pertenecen a estos últimos jóvenes, no a los jóvenes de atrás. ¿Cuántos jóvenes quedaron? Pues no hay ninguno. No hay ninguno. Falló. Fuimos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, y no supimos arropar. Pero ahora no tenemos los mismos jóvenes que teníamos antes, tenemos mejores jóvenes que antes. Amén. Amén. No debemos de ser ciegos. Y si estuvieran peor, diríamos, bueno, tenemos jóvenes peor. A lo mejor alguien dice, los jóvenes de ahora están mejor, pues ¿cómo estaban los de antes? No sé qué diga alguien, pero no podemos cegarnos y decir, todo está bien. Porque no todo está bien. No todo está bien. Todavía no somos una iglesia puntual. Todavía no lo somos. Todavía no somos una iglesia fiel. Todavía no lo somos. Todavía no somos una iglesia lo suficientemente fuerte para tener 4 o 5 misioneros al mismo tiempo. Todavía faltan muchas cosas. Y no me estoy quejando, entiéndase esto, yo no me estoy quejando. Ni hablando mal de mi iglesia, por supuesto que no. Pero debemos de ser capaces de reconocer nuestra condición. Esa es la meta. Esas son las metas que tenemos para los siguientes años, hasta por lo menos el aniversario 25. No dejar su primer amor. No deje, hermanos, no dejemos nuestro primer amor. Vamos a ser fieles hasta la muerte. Nos vamos a separar del error, cualquiera que éste sea. Vamos a retener lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos, vamos a cuidarlo. Vamos a guardar las cosas que hemos oído. Vamos a guardarlas y decir, esto es lo que yo oí, esto es lo que se me enseñó, y la iglesia que yo funde no va a ser igual a Monte Oreb, pero se debe de parecer a Monte Oreb. Se tiene que parecer a Monte Oreb. Se debe de parecer a Monte Oreb. No estar desesperado por ser independiente y hacer lo que uno se le venga en gana. No, porque eso no es lo que se ha oído, eso no es lo que se ha enseñado. Hay que guardar la palabra de Dios, sí. Si alguien la deja caer, nosotros vamos a guardar la palabra de Dios, reconociendo finalmente nuestra condición. Esas son nuestras metas. Por eso se predica lo que se predica. Cuando andamos mal en algo, hay que aceptarlo, corregirlo, arrepentirnos y levantarnos y seguir adelante. No somos todavía una iglesia fiel, ni puntual. Ni somos todavía una iglesia conocedora. Todavía no tenemos ni la mitad de hermanos graduados de la clase ministerial. Y hay varios, pero todavía falta mucho que hacer, hermanos. Apenas 21 años. Puestos de pie, vamos a orar.